Muy bien, buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre con el poder del Espíritu de nuestro precioso Señor, para ser instruidos, guiados y pues encaminados por Él, ¿no? En este mundo que va totalmente en contra de sus preceptos y sus mandamientos, pero ahí nos lleva, nos toma de la mano y nos lleva poco a poco a paso firme, ¿verdad? Y qué hermoso que podamos ir verso a verso, semana a semana, escudriñando la Escritura, pudiéndola repasar en nuestros devocionales personales. Y pues después de que el domingo se da el estudio, poder nosotros aquí, en caso de nuestra célula 17 el miércoles, repasar lo que se vio y poder tener intercambios de dudas, comentarios y de unificar lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Primero lo que nos dice y luego ya cada uno lo que nos quiere decir. Muy bien, el tema de hoy, de esta semana, es a Él oíd. A Él oíd. Vamos a ver los versículos del 28 al 36, capítulo 9 de Lucas. Y seguimos. Vamos a continuar. Tenemos un objetivo que está ahí en nuestras hojitas y está proyectado en la pantalla y dice: oír las palabras de aquel de quien dan testimonio el Padre, la ley, los profetas y los apóstoles. Wow, qué increíble, ¿no? O sea, todos dan testimonio de él. Recuerdo ese versículo, ¿verdad?, donde dice: escudriñad las Escrituras, les dijo, ¿verdad?, ahí, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué increíble. Y no se equivocaba, ¿verdad?, de las Escrituras, ya que después de eso los apóstoles también por medio de las Escrituras iban a dar testimonio de él. Qué increíble, ¿no? Todo completamente sujetado, sin ninguna contradicción, ¿no? Es increíble. Muy bien, tenemos un versículo a memorizar. Es el 35 y dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y bueno, es increíble ver cómo el Padre, la ley, los profetas y los apóstoles dan testimonio de nuestro Señor. Y en ese momento, momento que vamos a recordar, que vamos a vivir con nuestro Señor por medio de la Escritura, es algo totalmente no hay la palabra, muy trascendental, ¿no? O sea, es decir, estaba a pocas semanas, no preciso a cuántas, pero estaba a pocos días, pocas semanas, de ir a Jerusalén para hacer lo que él ya había comentado, para ser crucificado, ¿no? Pero era importante esta manifestación de gloria que estaba en su palabra, que la prometió hace una semana, hace una semana la estudiamos, ¿verdad? La prometió hace mucho a sus discípulos, y se las va a cumplir, ¿verdad? Entonces es impresionante ver cómo todo lo que estaba ya con muchos años de anticipación escrito en el Antiguo Testamento viene a manifestarse y a dar gloria, y a dar firmeza y a dar veracidad, como lo es toda su palabra, de la maravillosa obra que vino a hacer nuestro Señor en esta tierra. Vamos a entrar y a ir como siempre, verso a verso, contestando las preguntitas como siempre, y si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, lo vamos a ver. Versículo dice ahí 27.
9:27. Sí, es. Sí, 9:27, sí, porque Ok, arrancó. Lo agregaron ese, sí, porque era donde les había dicho, dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Qué había prometido Jesús? Que algunos de los que estaban ahí no gustarían la muerte Así hasta es. que vieran El reino de Dios. Así es. Y entonces recordemos que ahí estaban todos sus discípulos, pero dijo que algunos, no dijo que todos. Y entonces pues vamos a continuar, vamos agarrando vuelo a esta porción de la escritura. Dice el versículo 28. Amor, ¿me ayudas con el 28? Aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Amén. Dice la escritura aquí en Lucas que aconteció como 8 días después de estas palabras, ¿de cuáles? De las que acabamos de leer en el versículo 27, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, es decir, tomó a ellos tres y como bien dijo en el 27, dijo algunos de vosotros, ¿verdad? Y entonces los toma a ellos para subir al monte a orar. Obviamente esto había sido días después, ya no estaban en aquella región, ya no estaban en la región norte, sino ya habían venido hacia otra región. Dice la pregunta ahí en nuestra hojita, ¿a quiénes de sus discípulos llevó Jesús al monte cuando fue a orar? A Pedro, a Juan y a Jacobo. A Pedro, a Juan y a Jacobo. Que es Santiago. Así es. Muy bien. ¿Alguien tiene aquí alguna pregunta, duda o comentario? Pues que ya 3 veces los había elegido a ellos para llevárselos. Para diversas cosas, ¿verdad? Y diversos eventos. Sí, es diversos correcto. eventos. Y me gusta pensar, ¿verdad? Y si hubo comentarios en ese sentido de que pues, los más necesitados, digo, todo el mundo necesitamos, pero como que les iba a encomendar cosas muy específicas a ellos, Sí. como que se llevaba precisamente por eso. Sí, sí creo, esa parte también es obvio, porque el Señor, pues bueno, ya sabemos a quiénes nos escoge, a lo vil, a lo necio, a lo menospreciado, a lo que no es, para deshacer lo que es, ¿verdad? Entonces, sí, esa parte voy de acuerdo. Hay otra que creo que le escuché a Juan Carlos el lunes y me pareció muy interesante. No digo que sea un dogma o una doctrina, sino que pues pudiera haber sido, o sea, me suena muy lógico como pudiera haber sido, ¿no? Digamos así que como eran 12, que de grupos de 4 eran los 3 que como que de alguna manera lideraban esos grupos de 3, de 4 discípulos, ¿no? Y que ellos, de alguna manera, ellos eran los... Digo, me suena muy lógico, mas no estoy diciendo que eso era, ¿verdad? O sea, pudiéramos pensar. Porque en diversos eventos se los llevó a ellos 3. Pero bueno, eso no está en la escritura, así que ahí queda. Muy bien. Siguiente, versículo 29. ¿Me ayuda, hermanita, con el 29? Ok. Y entre tanto que oraba, la apariencia de sus rostros se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Amén, gracias. Dice que en tanto que oraba, la apariencia de su rostro fue cambiando. Dice que se hizo otra y que sus vestidos o su vestido blanco y resplandeciente empezó a tener pues una luz, una blancura inusual, ¿verdad? O sea, algo muy, muy, muy blanco, ¿verdad? ¿Qué vieron en Jesús mientras oraba? La apariencia de su rostro se hizo otra. Y su Y vestido su blanco vestido y blanco. resplandeciente. Así es.
Toda esta parte, se me olvidó comentar que nuestra hojita está dividida en 4 porciones. La primera es la promesa cumplida, ¿verdad? Y aquí estamos viendo que Jesús está mostrándole su gloria a los discípulos que tomó y se los llevó al monte a orar, ¿verdad? Y ellos estaban observando y viendo esta transfiguración, digámoslo así. Los otros evangelios lo mencionan así. Aquí simplemente dice que cambiaba su apariencia y que su rostro cambiaba, se hizo otro, y que las vestiduras se hacían muy blancas, ¿verdad? Juan Carlos comentó el domingo, basado en los otros evangelios, de que mencionaban que tanto Moisés como Elías los rodeaba la luz, pero no la entienden. Ah, no, claro. Sí, bueno, ahorita vamos a llegar ahí. Primero vimos a Jesús, que Él es Él es digamos, el autor, no es así, sino que de Él estaba emanando ya antes de que Él era la aparecieran. luz. Exactamente. Antes de que aparecieran nosotros, por eso ahorita que aparezcan, pues vas a decir, ya había luz, nomás que ellos estaban rodeados de esa luz. Ok. Muy bien, continuamos. Versículo 30. ¿Me ayudas, Gerson, con el 30? Sí, y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Amén, gracias. Lucas solamente dice, y he aquí, es algo así como, y de pronto, ¿verdad? O sea, 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Me encanta en esta parte de la escritura que no dice pudieran haber sido, quizá eran, Se parecían. o la gente decía que no. Los cuales eran Moisés y Elías. No hay ninguna duda de que ellos eran. ¿Sí? La escritura nos está confirmando que eran ellos los que aparecieron ahí con Jesús, ¿verdad? Pregunta en la hojita, ¿quiénes eran los 2 varones que hablaban con Jesús? Moisés y Elías. Moisés y Elías. Y parte de esto debemos de recordar que Moisés, a él se le fueron dadas las tablas de la ley en el monte Sinaí, lo recuerdan, por Dios. Entonces está Jesús con la representación de la ley, que es Moisés, y la representación de los profetas, que es Elías. ¿Por qué digo que Elías es representación de los profetas? Pues porque él fue pues uno de los mayores profetas, se le llama así, y aparte, ¿alguien recuerda algo peculiar de la vida de él, de Elías? Fue arrebatado. Lo del carro de fuego que Sí. fue arrebatado. Sí. ¿Los 2 fueron Puesto. arrebatados o solamente fue Elías? Que no solamente fue Elías, Moisés Sí, ¿verdad? murió Sí. en el Moisés sí. murió antes de entrar. Ah, sí, es cierto. a Decía que- Moisés Ay, sí no, pecaba. ay, no. Enoch iba caminando con Dios y de repente Sí, ya no, ¿verdad? pero ese no. Ajá. A Moisés lo que pasó con su cuerpo es que se peleaba un ángel con... Sí, por el cuerpo de Moisés. Así es, con Satanás. Pero entonces por eso es que está la representación de los profetas. La ley y los profetas representados en Moisés y Elías estaban con Jesús. Ahora, lo que sí hay que observar es que ellos no vinieron a mostrarle algo a Jesús, no vinieron a decirle cosas a Jesús, no vinieron a darle indicaciones a Jesús, sino al contrario. Jesús estaba manifestándose hacia la ley, hacia los profetas y hacia los apóstoles que estaban viendo esto. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver a alguien más que entra en escena, que pues, no es mucho, es mucho más importante que todo, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, esta cuestión, por eso es que dije al principio, es algo grande. O sea, esto que estaba ocurriendo es algo verdaderamente importante para la historia del mundo, porque se estaba gestando la escritura
del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en Jesús y iba a terminar de cumplirse en Jerusalén, ¿verdad? Pero ayúdenme a ir a los paralelos ahí de Mateo para leer tantito. Es Mateo, alguien lo tiene ahí, no recuerdo el... Una cita. Ay, voy, sí, la cita no la recuerdo, pero ahorita se la digo. Va a ser Mateo 17 del 1 al 8. Vamos a leer un poquito para tomar tantita información de otro evangelio, del mismo evento y observar qué estaba pasando. 17, si lo tiene ahí. Sí. ¿De dónde? Sí, del 1 al 8. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Amén. Gracias, hermanita. Sí, bueno, ahí está esta manifestación ahí también de Mateo, ¿no? Y vamos a ir viendo qué más acontecía. Dice, ya contestamos la preguntita, ¿verdad? ¿Quiénes eran los 2 varones que hablaban con Jesús? Sí, Moisés y Elías, sin ninguna duda, ¿verdad? La escritura lo declara así, tal cual. Moisés y Elías. Muy bien. Versículo. A ver, me pasé. Vamos al 31. Sí, del 31. Ahí está. Ok. Sí. Muy bien, versículo 31. Hermanita Leti, ¿me ayuda? Claro que sí. Dice, ¿quiénes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén? Así es. Dice quienes aparecieron, o sea, estos 2 aparecieron rodeados de gloria, no como lo comentó ahorita la hermanita, o sea, no que ellos eran la gloria, sino que pues estaban con quién, con Jesús, obviamente que les rodeó su gloria, ¿verdad? Aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Así que hablaban de eso, ¿verdad? De lo que Jesús iba a hacer. O sea, esta manifestación de que lo que ustedes hablaron de mí, yo ya voy a ir a cumplirlo, ¿verdad? Y para que sus discípulos que estaban ahí, los 3, pudieran también observar la gloria de Dios y que esto iba a ocurrir, ¿no? Que iba a ir a Jerusalén a cumplir su partida, ¿verdad? Obviamente Jesús sabía perfectamente que su partida incluía la cruz, la sepultura y la resurrección, ¿verdad? A sus discípulos en repetidas ocasiones ya les había dicho, pero hemos visto que de alguna u otra manera no podían entender todavía esta parte, pero el día que llegó el Espíritu Santo se nos reveló toda la obra maravillosa, ¿verdad? ¿De qué hablaban? Hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Así es, hablaban de su partida. Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Así es, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. No era
No era un evento simple ni de poca importancia. Era el evento más importante de la humanidad, ¿verdad? En donde nuestro Señor iba a derrotar al demonio, derrotar a la muerte con su muerte. Muy bien. Continuamos. Versículo 32. Hermanita Laura, ¿me ayuda con el 32? Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Amén. Así es. Dice que Pedro y los que estaban con él, Juan y Jacobo, ya sabemos, ¿verdad? Dice que estaban rendidos de sueño, ¿sí? Mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con ellos. Ellos presenciaron todo, aunque estaban exhaustos de sueño, por así decirlo, ¿verdad? Pero ellos lo presenciaron todo. Y vieron su gloria, ¿verdad? Vieron su gloria y vieron a estos varones que estaban rodeados de la gloria de Jesús. ¿Qué vieron Pedro, Juan y Jacobo? Vieron la gloria de La Jesús gloria de Jesús. y a los dos varones que estaban con él. Vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Exactamente. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Muy bien. Continuamos. Versículo 33. Dice, ya le iba a decir yo. Hermanita, ¿y me ayuda con el 33? Sí, hermanos, dice: y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Amén, gracias. Entonces observamos que bueno, pues entró el gozo, entró la emoción, entró la emoción, ¿verdad? De que pues estaban ahí, los estaban viendo, los pudieron reconocer. Y luego dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. O sea, estaba muy gozoso de lo que estaba ocurriendo. Y luego dice: y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y luego declara la escritura con punto y coma, es no sabiendo lo que decía, ¿verdad? Es decir, estas enramadas no eran como altares, ni mucho menos, ¿verdad? Eran como pues, unas pequeñas chozas o casitas así de ramas para poder cubrirse de la tempestad, de la noche, de la lluvia, de lo que pudiera venir, ¿no? O sea, del frío de la noche, pensando ellos que hacían pues obviamente un favor, ¿verdad? O sea, tratando de hacer algo bueno. Más sin embargo, pues no sabía lo que decía, ¿verdad? Esta manifestación era solo para que la vieran y para que Jesús diera instrucciones tanto a Moisés y a Elías y a los apóstoles para lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Que era la manifestación de gloria de ir nuestro Señor a la cruz, ¿verdad? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Así es. ¿Qué propuso Pedro sin saber lo que decía? Hagamos Hacer 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Así es. Que hicieran las 3 enramadas, ¿verdad? Así es. Y esta segunda parte es el testimonio, lo que acabamos de ver, el testimonio de la ley y los profetas. Es decir, la aparición de Moisés y Elías, la ley y los profetas, y ellos pues daban testimonio de Jesús, ¿verdad?
vamos a entrar a la tercera parte, que es el testimonio del Padre, y es alguien más que entra en escena, ¿verdad? Y por eso es que les comento que esta parte no, híjole, la leemos así, ¿verdad? Y se nos hace, sí, la transfiguración, ¿verdad? Pero es más que una manifestación, o sea, se me figura que es Jesús poniéndose de acuerdo con la ley, con los profetas, con sus apóstoles y con el Padre de la obra que iba a hacer en unos días en Jerusalén, ¿verdad? Es importantísimo todo eso. Vamos a seguir leyendo, dice versículo 34. Sebastián, ¿me ayudas con el 34? Sí, claro que sí. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Amén, gracias. Bueno, también es interesante observar que, por ejemplo, los profetas, los apóstoles que estaban ahí, que eran tres, Pedro, Juan y Jacobo, hasta este momento habían estado como espectadores, ¿verdad? Estaban ahí viendo y presenciando. Wow, primero pues que Jesús se transfigura, ¿verdad? Y resplandece, y luego después se le aparecen de pronto dos hombres y los reconocen que son Elías y que son Moisés, ¿verdad? Pero ahora cuando llega el Padre, los hace partícipes del evento. O sea, ya no nomás lo ven, sino dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, a todos los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. O sea, tuvieron temor ellos, los apóstoles, obviamente, ¿verdad? Entonces, pero para este momento ya se hicieron partícipes de esta anunciación, de esta manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con los tres discípulos cuando una nube los cubrió? Tuvieron temor al entrar en la nube. Así es. Tuvieron temor al entrar en la nube. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿O algún comentario? No. Continuamos, versículo 35. Hermanita Tere, ¿me ayuda con el 35? Sí, hermana. Dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oí. Y entonces vino esa voz desde la nube, y lo que decía es que este es mi Hijo amado, a él oí. Vamos a contestar la preguntita. ¿Qué dijo la voz desde la nube? ¿Qué iba a decir? Este es mi Hijo amado, a él oí. Amén, así mero. ¿Ustedes creen que esta información que nos da la palabra de Dios y que a la vez nos las da el Padre manifestado en esta nube que cubrió a los apóstoles y a todos ahí, sea importante o no? Claro. ¿Será importante escuchar a nuestro Señor o no? Totalmente. A él, Juan Carlos mencionaba que dentro de lo que se lee en la palabra 3 veces hubo esa voz. Exacto. Hablando de su Hijo. Exactamente, cuando el bautismo de Juan, Cuando cuando lo bautizó Juan Jesús. y cuando está orando en Getsemaní. Y cuando está tantito antes de que orara en Getsemaní también. Y wow, es increíble porque Jesús seguía haciendo su agenda a pesar de todo, a pesar de que él sabía que las personas que estaban rodeándole de alguna manera no entendían lo que estaba pasando, no sabían la magnitud de la obra que venía a hacer el Señor, de quién estaba delante de ellos verdaderamente. Por más milagros que hacía, por más manifestaciones, imagínate, o sea, tú imagínate como apóstol, ¿verdad? Estás caminando con Jesús, llevas, no sé, 3 años de estar caminando con Él,
de ver todas las maravillas que hace y todo, y de pronto te lleva a un monte a orar y lo ves transfigurar. Si lo ves que aparecen dos hombres al lado de él y los reconoces, o sea, sabes quiénes son. Y después viene esta nube y habla, sale una voz de ahí que dice: este es mi hijo amado, en quien a él oíd, ¿no? Entonces es súper importante. Siempre hay algo que yo siempre me gusta recordar, porque y es precisamente el tercer subtítulo que tenemos en nuestra hojita, es el testimonio del Padre, el testimonio de Dios. Dios tiene algo que decirnos a nosotros y es súper importante, súper importante. Creo que en Santiago es donde está el testimonio de Dios, lo voy a buscar, y dice que este testimonio lo que Él quiere decirnos es que Él nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, ¿verdad? El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. De esto se trata, ¿sí? ¿Y qué es tener al Hijo? Es creer en Él, creer en la obra maravillosa que nosotros estamos por ver en unos capítulos más, ¿verdad? En unos meses más, obviamente, lo que nos tardemos en escudriñar la palabra, pero pues ya lo sabemos, hemos visto otros evangelios y sabemos en lo que va a terminar y en cómo va a ser manifestado como el único digno de honra y gloria, ¿no? Pero es importante escuchar a Jesús, no a nadie más, a Jesús. ¿Qué nos dice Jesús en su palabra? ¿Sí? Cualquier duda que tengas, cualquier problema que tengas, cualquier necesidad que tengas, escucha a Jesús. Él tiene algo que decirte importante para todas tus cosas. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Muy bien. Era en Primera de Juan, pero estaba tratando de buscar la cita y se me metió otra cosa. No se apure. Es en Primera de Juan. Sí, no se apure, ahorita lo checamos. Ya contestamos la pregunta, ¿verdad? Sí. Se metió otra cosa y ya no puedo ver. Sí, ahorita lo checamos. Muy bien. Seguimos, versículo 36. Laurita, mi hija, ¿me ayudas con el 36? Sí, dice, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amén, gracias. Ok, así que dice que y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, ¿verdad? O sea, imagínate, la voz que salió de la nube decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando la voz cayó, los discípulos o los apóstoles lo que vieron fue solamente a Jesús. No, a él oíd, o sea, no a nadie más, a él oíd, ¿sí? Es impresionante cómo la palabra de Dios nos da las instrucciones precisas para escuchar a nuestro Señor, para estar pendientes de Él, atentos a su palabra. Y cuando pasamos alguna tribulación, alguna dificultad, alguna circunstancia difícil, pues con más razón, ¿verdad? Estar sujetos a su palabra y ver qué nos dice nuestro Señor, ¿verdad? ¿Qué sucedió cuando cesó la voz? Ellos Jesús fue Hallado hallado solo solo y ellos callaron. Así es, Jesús fue hallado pero solo. pasa que es lo demás, ellos callaron. Lo que pasa es que hay otra preguntita. ¿Qué hicieron los apóstoles por Ellos aquellos que no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Es el resto de la pregunta. Sí, es. Ay, pues. Exacto. Así Recordando esto, me viene, bueno, a la mente Hebreos 1.1. ¿Recuerdan cómo Sí, empieza claro, Hebreos 1.1? claro. Sí.
Vamos a recordarlo un poquito. Habiendo hablado Jesús muchas veces, de muchas Y de maneras. muchas maneras. Ay, eso a mí cuando leí eso, hijos. Ahora Como que habla otra vez. sea clase, ¿me entiendes? Dice así, vamos a leerlo, en Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Wow. O sea, ¿cómo te lo Por si explico? tienes una duda. ¿A él oído o no? ¿O a quién oímos? A él oímos. Wow, qué increíble. Muy bien. Continuamos. Entramos al último bloque que tenemos en la hojita y es el testimonio de los apóstoles. Y este testimonio, pues bueno, está sacado aquí de Segunda de Pedro. Y para ponernos en contexto con la escritura, esto de Pedro fue escrito aproximadamente 30 años después, ¿verdad? Aproximadamente 30 años después de lo ocurrido, ¿no? Y dice así, vamos a leer Segunda de Pedro 1 del 16 al 19. Segunda de Pedro 1 del 16 al 19. Leo y dice así, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Escuchen bien lo que está escrito y observen bien quién escribió esto. Así la transfiguración. Pedro, el que estuvo ahí en ese momento en la transfiguración, que ahorita estamos viendo eso. Y dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Sigo leyendo. 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también, dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Era como que era hasta el 18, pero es ahí donde manifiesta que verdaderamente Pedro observó esto. O sea, no es una fábula artificiosa sino habiendo visto y oído con sus ojos y oídos esta gloria que se le dio del Padre al Hijo. Y qué padre, porque el 18 incluye a Jacobo y a Juan. Digo, no los nombra, pero se dice, entiende. en plural, correcto, ¿no? Y nosotros oímos. Exactamente. Estaban con él. Increíble, ¿no? Dice ahí dice la pregunta, ¿cómo daba a conocer Pedro el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo? No siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos Su majestad. Su majestad. Así es, como habiendo visto con sus propios ojos su majestad. Y luego seguimos leyendo para contestar lo que sigue ahí nuestra hojita, que es el 17, ¿verdad? Pues cuando él recibió, que ya lo leímos, ¿verdad? Sí. ¿Qué palabra
¿Qué palabras de Dios recuerda Pedro haber oído aquel día cuando Jesús recibió honra y gloria? Este es Este mi es mi hijo hijo amado, amado, En el cual también. tengo complacencia, así es. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y en aquel momento cuando voltearon, pues ya nomás vieron a Jesús, no hay otro, este es, ¿verdad? A él oír. Wow. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Versículo 18 y 19. Y ya los leímos también. Dice, además de haber oído esa voz desde el cielo en el monte santo, ¿qué dice Pedro que tenemos también? La palabra profética más segura. La palabra profética más segura. ¿Y qué haríamos bien? Estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros ¿Qué corazones. significa eso, mamá? ¿En qué Hasta que sentido? hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana. Uy, tiene varios, puede tener varios acomodos, ¿verdad? Una, y quedan perfectamente, porque así esta palabra de Dios siempre hace carambolas, ¿verdad? O como a veces decimos, mata dos pájaros de un tiro, o tres, ¿verdad? Bueno, en este caso es hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, es decir, Dios deberías resplandece. estar atento hasta que el Señor ponga su espíritu en ti y tú puedas creer en Él. Wow. Y entonces vas a tener Y luz el en tu lucero de la corazón. mañana, Jesús, ¿verdad? Por supuesto, Él es el lucero de la mañana. Así es. Y o también hasta que Él venga, ¿verdad? Hasta que Él venga y salga y pues se va a manifestar, ¿verdad? Wow, me gusta la primera. Increíble, sí, las dos están perfectas, sí. Y por allá en Apocalipsis Él se adjudica esa del lucero de la Claro, mañana. porque dice ser atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que, como quien dice, espera. Exacto. Porque, como espérate, porque sí va a llegar otra vez. Exacto, porque tú vives, no, bueno, yo digo tú, pero todos, nosotros vivimos en oscuridad. Entonces, tú usas la palabra, estate atento a ella como si fuera una antorcha en un lugar oscuro. Tú no tienes otra luz más que esto. Pero cuando el Señor te alumbre, obviamente, y cuando Él venga, pues entonces, ¿verdad? Como dice que Él es la luz del mundo. Así es. O sea, Él es la luz, así es. Aquella luz verdadera venía a este mundo, ¿eh? Les dijo Juan. Muy bien, ¿qué haríamos ya? Ya contestamos, ¿verdad? No sé si alguien más tenga alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí.